Bienvenidos, gracias por estar aquí hoy jueves en Café Piar, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas y también analizar aquellos retos y oportunidades que se nos presentan a los relacionistas públicos y comunicadores corporativos, tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café PR. Hoy nos acompaña un invitado súper especial, Ángel Martín Rodríguez del Castillo, su nombre completo, porque quiero que todos lo conozcan. Le tengo mucho cariño y lo conozco desde hace mucho tiempo. Les voy a contar de quién se trata. En realidad hay mucho que decir de él, pero acá tengo una síntesis de lo que ha alcanzado en algunos años. Pues viene teniendo una carrera que de verdad nos da gusto y nos pone muy contentos a todos los que lo conocemos. Ángel es subgerente de sostenibilidad y experiencia al cliente de Cencosud Perú. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres y máster en Liberal Arts Management por la Universidad de Harvard, donde también ha cursado estudios de especialización en estrategia, innovación y sostenibilidad corporativa. Tiene más de 10 años de experiencia en asuntos corporativos y sostenibilidad, gestionando y liderando proyectos en instituciones del Estado como el Ministerio de Educación y Ministerio de Producción, y también en empresas del sector de consumo masivo y retail. Bienvenido, Ángel, a Café Piar. Hola, muy buenas, muy buen jueves. Qué lindo estar aquí, de verdad, y gracias por el espacio y lindo el espacio para conversar, para profundizar más, digamos, sobre el mundo de las comunicaciones y cómo se aplica, creo que en todas las organizaciones bueno, por las que he pasado desde mi experiencia y también encantado de, Marita, de responder sus preguntas. Gracias, Ángel, a ti por haber aceptado y porque en realidad, el tema que vamos a tocar hoy eh, nos, em, nos preocupa un poco porque a veces se toma a la ligera y se hace una cosa pensando que se está haciendo, ¿no? Y en realidad no se está siguiendo el camino correcto, tú sabes, innovación, sostenibilidad, experiencia al cliente, son palabras que vienen empleando con mucha frecuencia, pero de verdad sabremos todos de qué se trata. Seguramente en el campo especializado, sí, ¿verdad? Pero el común de las personas y quizás algunos de los estudiantes que nos siguen, no. Por eso te he invitado para que nos aclares, nos digas qué significan y cuál es la relación que existe entre ellas, si es que existe alguna relación. Por eso, Ángel, me gustaría comenzar preguntándote, ¿cómo medimos el éxito de la gestión en la experiencia al cliente? Perfecto. Uno de, digamos, mis últimas incursiones profesionales es el mundo de la experiencia del cliente. Casi el grueso de mi carrera ha sido asuntos corporativos, desarrollo de programas enfocados en los temas de reputación de las compañías, la sostenibilidad. Y este rumbo me llevó también hoy a liderar la estrategia de experiencia del cliente para la compañía en la que trabajo hoy. Y cómo se mide o cómo se mide el éxito tiene que ver mucho por entendiendo cómo viaja el cliente o cómo interactúa un cliente, y creo que todos somos clientes de varios servicios y de varios productos, en ese viaje, en esos puntos de contacto que tiene un servicio o un producto. Y hay mucho ahí detrás, más allá de, como usted dice al inicio, ¿no? Los temas de innovación, las nuevas metodologías que se están aplicando, pero hay mucho debemos entender cuál es la estrategia de comunicación, cuáles son los puntos de contacto y cuál es ese viaje que hace un cliente. Siempre cuando revisamos el viaje o el journey del cliente, como lo suelen decir hoy en día ya en el mundo específico donde los que gestionamos esta materia, es bueno entender dónde empieza esa interacción. Si hablamos de un supermercado, en mi caso, a veces empieza en las tiendas físicas desde que una persona llega al estacionamiento, se dirige a la tienda, pasea por las compras, interactúa con el personal, en las cajas y puede terminar inclusive en la postventa. Pero también vemos servicios de e-commerce o comercio electrónico que a veces parte desde una publicación, una publicidad en redes sociales.
Y para ir a la pregunta del éxito, y por eso quería hacer este recordatorio de que nos pongamos en ese rol de analizar ese flujo del cliente, el éxito se va a medir no solo porque al final el producto estuvo bueno o porque tuve una buena experiencia al final y pude pagar y tuve colas rápidas, sino porque en todo ese flujo, en todo ese viaje, en todo ese trayecto, en todos esos puntos de contacto y comunicaciones que hay, tienes que tener un punto de satisfacción. Y ahí vamos a medir el éxito de la experiencia del cliente a lo largo de este trayecto. Sí hay indicadores transversales como el NPS, que todo el mundo, no sé si aquí hemos respondido una encuesta de NPS y cuando te mandan las caritas, qué tan satisfecho te sientes de, o si recomiendas, bueno, también tienes el Customer Satisfaction, el que hablaba hace un ratito de qué tan satisfecho estás o si recomendarías. Pero más allá de esas dos preguntas, si revisamos nuevamente cómo funciona, cómo interactúa un producto, un servicio, nos vamos a dar cuenta que hay más indicadores, ¿no? Y que están no solamente enfocados al final o a un número, sino en cómo operamos, cómo nos contactamos, cómo nos comunicamos. Y ahí amarrando un poco al espacio, al Café PR, yo siempre les hago la pregunta o cuestiono, digamos, a los equipos con los que trabajo, un equipo grande con el que trabajo, que más allá de trabajar los temas de innovación que son necesarios, los temas de tecnología, los temas de cómo nos llamamos, no hay que perder de vista el flujo de comunicación con el cliente. Creo que eso es lo básico. Ya, más allá de cuánta más tecnología lo implemento, sino entender cuántos toques le tengo que dar al cliente para que esté satisfecho, porque pasa en las relaciones y en las comunicaciones. A veces conversamos mucho y no escuchamos al cliente y hacemos propuestas en un producto o un servicio sin escucharlo. Y todos sabemos que en una comunicación, una conversación, si no es bidireccional, ahí explicando, digamos, un poco los términos aquí de la audiencia, no hay una verdadera comunicación y por ende no vamos a tener una buena satisfacción, ¿no? Entonces, creo que es importante entender el viaje de un producto o un servicio y entender esos toques que damos al cliente. Cómo interactúo, cómo lo saludo, cómo me despido, cómo hizo su pago, cómo está el producto, el performance del producto, el servicio que voy a dar. Y no hay que olvidarnos de esa relación bidireccional que tiene que haber y de la escucha activa con el cliente. Qué importante ver los detalles, ¿no? En la experiencia del cliente, porque quizás la mirada de otros profesionales va a ver algo más específico, algo concreto, direccionado, pero digamos que nosotros los comunicadores tenemos que estar viendo en 360 grados todos los detalles con todos los sentidos alerta siempre, ¿no? Y en los detalles está algo que me encanta que repetirlo y lo repite creo que todo el equipo. ¿Cuál es esa promesa que hacemos a un cliente? Y es lo mismo, y volviendo a las bases de las comunicaciones, cuando tú emites un mensaje o algo, hay una promesa, hay un mensaje, hay una intención. Y esa intención tiene que ser transparente, tiene que ser coherente y tiene que respetarse a lo largo de esa interacción que tiene el cliente. Entonces, no hay que olvidarnos de los principios de la comunicación para la implementación del resto de estrategias que va a existir en los detalles, ¿no? Desde si he tenido un problema con el cliente, porque siempre hay problemas, porque siempre hay percances, porque detrás de las máquinas o de los aplicativos hay personas, o para que llegue un producto a tu casa hay personas. Entonces, siempre puede haber como estos pequeños percances, pero ¿cómo los resolvemos desde la comunicación? Porque no le puedes decir a una Importantísimo. persona perdón todo el tiempo, ¿no? Y la confianza se rompe. Entonces, y lo mismo ocurre en una experiencia del cliente. Esos detalles van a tener que ser coherentes a lo largo de este viaje. El cliente te va a decir, ya me cansé de perdonarte a cada 5 minutos, Exacto, ¿no? entonces, ¿cómo lo mapeamos? ¿Cómo nos aseguramos que no vuelva a pasar? ¿No? Y creo que eso es relevante nuevamente en cómo vemos la experiencia del cliente. Yo sé que hoy en día el resto de mis colegas y los que trabajamos y gestionamos materia estamos fijándonos, no sé, en el próximo CRM, ¿no? Customer Relationship Management, o en el próximo software que nos va a ayudar a escuchar y el próximo software que nos va a ayudar a llegar a más personas al alcance, pero si nos damos cuenta, sí, estamos implementando innovación, pero no debemos olvidarnos de los principios de esa comunicación o de esa interacción. Si en ese momento olvidamos esos principios, y un rol bien clave en esos principios son los colaboradores. Porque Ángel no puede estar, digamos, en todas las plataformas, o no podemos clonarnos, pero están nuestros colaboradores y cómo esos criterios de comunicación
de contactabilidad, de experiencia, de detalles de esos lineamientos que se van trabajando, llegan a todas las personas que son los que van a gestionar el producto o el servicio. Haces que los colaboradores jueguen un rol activo en la experiencia al cliente, porque en tu caso, Cencosud, sabemos la magnitud de organización que es, son tantos, ¿cómo controlar que, o sea, hasta qué punto, ¿no? Podemos llegar a manejar y tratar de que a través de ellos el cliente tenga una buena experiencia con la marca. Sí, lo bueno es, a ver, en el caso de Cencosud, las marcas que manejamos, Won y Metro, son marcas que tienen varios años ya en el mercado, son marcas queridas por los peruanos, son marcas que han sido formadas en el ADN, pero hay un rol muy importante en los temas de cultura, porque así como medimos la experiencia del cliente y el viaje del cliente, hay que medir el viaje del colaborador. ¿Qué herramientas tiene que tener el colaborador para que pueda atender a ese cliente? Y los retos van cambiando. Creo que hace 20 años, cuando uno hacía sus compras, no nos enfrentábamos con el e-commerce y podíamos esperar un poquito más de tiempo para tener algunas respuestas. Hoy con la inmediatez, tu experiencia del cliente también busca ser inmediata y la ansiedad de las personas, no sé si nos ocurre, pero cada vez estamos más ansiosos, ¿no? Y eso lo transferimos y esa ansiedad al relacionamiento que tenemos con las marcas o con los productos con los que consumimos. Entonces, el colaborador tiene que tener esas herramientas, porque si estamos con clientes ansiosos y colaboradores ansiosos, no nos vamos a comunicar bien. Entonces, ese cascadeo es clave, pero tienes que darles las herramientas de lineamientos de comunicaciones, capacitaciones, los procesos y los protocolos bien claros, digamos, los canales de comunicación sin barreras o sin brechas, ¿no? Y es importante como que entender que, nuevamente, el colaborador solo no va a poder reaccionar, tiene que tener todo este soporte detrás para que también pueda tener una buena experiencia tu colaborador y responder a una buena experiencia del cliente. Es un No. reto, pero creo que ese es todo el tiempo va actualizándose, todo el tiempo hay que buscar mejores continuas. Ok, entonces no olvidarnos también del viaje que va a Del realizar colaborador. cada uno de nuestros Sí, colaboradores, ¿no? A sí. veces nos olvidamos, ¿no? Por la rutina y queremos que todo salga y de pronto estamos haciendo algo que de repente no es bien recibido por el colaborador y no nos estamos dando cuenta, ¿no? O le exigimos Y algo sin darle las herramientas. eso, y ellos son los que escuchan, están en contacto directo, no hay que olvidarnos de recoger esa información. Volvamos a los principios de la comunicación y hablamos de esas comunicaciones bidireccionales o entender cuál es el canal perfecto. Y a veces no nos olvidamos que quienes dan la cara en muchos de los centros de productos y servicios son la primera línea, son los colaboradores que tienen la sensación, son los que te van a conocer quién es ese cliente que llega a las 7 de la mañana. Uno de los ejercicios que hacemos cuando hacemos las capacitaciones en todas las tiendas a nivel nacionales, acuérdense, identifiquen a su cliente a las 7 de la mañana. Y me dicen, Ángel, ¿pero por qué ese cliente? Porque eso abre las tiendas. Y si tú tienes una persona haciendo cola a las 7 de la mañana, es porque eres parte de su rutina. Porque acá las personas, todos nosotros, le damos intención o le damos interés o hacemos algo propio cuando está en nuestras primeras horas de la mañana. ¿No? Y es verdad, yo a mis 7 de la mañana sé que la voy a dedicar a mis cosas como más personales, ¿no? Y a veces nuestra rutina es comprar el pan a las 7 de la mañana. Y cuando te vas a un supermercado y te vas a encontrar con ese colaborador, hay una relación, un vínculo que se vuelve una rutina. Entonces, es bonito acordarnos de esas personas, de esos detalles, y así vas construyendo algo que conversamos en la anterior pregunta, ¿no? Esa confianza, y ahí los colaboradores tienen el feedback, saben cómo es esa persona, cómo llega, qué le ocurre, qué le pasa, ¿no? Y cómo tus productos o tus servicios van a reaccionar y van a ser parte de su vida. Entonces, construyes lazos, construyes confianza y creo que eso no hay que olvidarnos cuando estamos desarrollando este viaje del cliente y viaje del colaborador. Excelente, excelente, porque nos estás dando en la práctica ideas y la realidad, compartiendo un poco de tu experiencia de qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para generar una relación duradera o mantenerla, ¿no? Porque de Exacto. repente un día esa persona que va a comprar el pan está totalmente lúcido y que porque despierta fresco, ¿no? Y no tiene una buena experiencia, puede ser totalmente decepcionante y el boca a boca puede ser fatal, ¿no?
Mira lo que me Sí, pasó, ¿no? Todo el día y le cuenta a todas las personas con las que se cruzó, se va a cruzar en el día lo que le pasó. y sobre todo porque son tus momentos claves. Uno siempre se acuerda del momento clave, el momento que más esperaba de su día, ese va a ser tu conversación de todo. Y si te fue mal al inicio del día, no, imagínate. Y volviendo un poco al café PR, en lo que hemos ido conversando y también un poco reflexionando mientras conversamos, hemos visto varios puntos de las teorías de las comunicaciones que a veces en las teorías o en las clases nos imaginamos usándolas solamente, no sé, pues en mesas de diálogo, en espacios muy del campo de las comunicaciones, pero no nos damos cuenta que ahora que acabamos de escribir del viaje del cliente, se aplica perfectamente, digamos, esa teoría de la comunicación básica y ese mapeo y esa construcción de la confianza. Definitivamente, Angelito, mencionaste, es que le digo Angelito porque lo quiero mucho, ya les dije, lo conozco, ha sido mi estudiante, me emociona mucho. Angelito, has mencionado la innovación. Bueno, ya vamos a entrar a la innovación. Antes te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué relación existe entre la experiencia del cliente y la sostenibilidad? Mucha. Yo empecé viendo, mi carrera, como les comentaba, está mucho más enfocada en sostenibilidad desde que empecé a practicar, desde que se llamaba responsabilidad social, desde que antes inclusive hablábamos de licencias de operar y cómo fue evolucionando y hoy hablamos de sostenibilidad, hablamos de indicadores ASG o ESG en inglés, hablamos de la relación con los inversionistas en la sostenibilidad. Entonces, ha sido una materia que ha evolucionado bastante en los últimos 10 años bastante. Ha habido, después de la pandemia fue un punto alto donde, es más, los profesionales de sostenibilidad se buscaban y se necesitaban para las compañías porque se volvió más necesaria o determinante su función, pero sobre todo porque cada vez estamos alcanzando poco las metas a largo tiempo para que las empresas y las organizaciones sean sostenibles. Pero no solamente desde el punto ambiental, que creo cuando a veces hablamos de sostenibilidad nos imaginamos un bosque, un plan de reforestación, ¿no? Un plan de reciclaje o netamente temas ambientales o sociales. Las compañías hoy buscan ser sostenibles en el tiempo, basándonos en los principios de la sostenibilidad, y tienes una lista de indicadores grandes y vamos a hablar del buen gobierno corporativo, donde hablamos de los temas de ética, de transparencia, del cumplimiento normativo. Vamos a hablar de la sostenibilidad desde el foco ambiental, vamos a hablar de los temas de relacionamiento comunitario y vamos a hablar algo grande que es personas. Y es cómo estás tú como compañía, como organización relacionada con tus personas. ¿Y qué significa? Tus indicadores, los que suelen manejar recursos humanos, ¿no? Clima, cultura, diversidad, equidad, inclusión. Pero hay un bloque de personas en ciertas compañías que es tu relación con tus clientes. Porque si tú vas a producir o vas a fabricar un producto o vas a relacionarte un servicio, al final, si se rompe esa confianza con tus clientes, si no eres transparente con tus clientes, si no guardas, digamos, una conducta ética o tus valores corporativos con esos clientes, puedes terminar mañana en denuncias de Indecopy, puedes terminar mañana en temas normativos, puedes terminar mañana simplemente no pudiendo vender a tus clientes, ¿no? Y esa relación se corta. Entonces, ¿cómo se relaciona? Se relaciona porque la sostenibilidad puede ser tan amplia en su gestión y al final es una estrategia de las compañías hoy, que tienen a personas como en mi caso, que somos como los directores de orquestas, y no es que yo vea todo, pero sí y no. Mi rol es como orquestar que un recurso humano no se vaya, o sea, que tenga el indicador presente, que un área de productos y comerciales puedan incorporar certificaciones y un área que ve personas y que ve clientes, en este caso también yo puedo incorporar esos indicadores para que a la larga las compañías sean más sostenibles. Entonces, esa es una de las relaciones, ¿no? Que existen hoy en día y que son parte de los indicadores que hoy los inversionistas de grandes empresas vienen buscando, ¿no? No solamente es, oye, ¿qué tal te fue tu rentabilidad? O cómo estás, digamos, en temas de tus gastos, o cómo está el tema de tu personal, o cómo está tu crecimiento, o cómo está el marco país. Pero también hay indicadores más puntuales como, oye, ¿cómo estás alcanzando tu plan de mitigación ambiental y cómo es tu relación con tus clientes? Claro. Entonces, ahí hay una relación intrínseca. Los que manejamos sostenibilidad a veces, y es lo óptimo y digamos lo lindo también, conocemos el 360 de la compañía y de las organizaciones porque ahí vemos las oportunidades, ahí innovamos, ¿no? Algo que la sostenibilidad es un motor para la innovación
Y bueno, y su relación con la experiencia del cliente, al final, hablar de clientes es lo mismo que hablar en la comunicación, nuestro mapeo de grupos de interés o de stakeholders. Los clientes son uno de los stakeholders. Y en la sostenibilidad tú trabajas con organizaciones sin fines de lucro, con tus proveedores, con tus colaboradores internos. Entonces, tienes diferentes grupos de interés y los clientes son uno de ellos. Entonces, verlo de esta manera integrada, haciéndolo parte de esta gran estrategia, impulsando indicadores en conjunto, hay una relación estrecha y una gran oportunidad, digamos, para este rubro, para este campo. Una relación estrecha y una oportunidad que nos está demostrando, no solamente tiene que estar asociada, porque a simple vista, quizás porque es lo que se tiene más a la mano, o lo que es más difundido, eh, asociar la sostenibilidad al medio ambiente, pero la sostenibilidad no puede estar desligada de la persona, ¿no? De la Exacto. persona. Entonces, sostenibilidad y persona, pues, uno puede decir, y a simple, ¿no? A simple mirada, ¿cuál es la relación? Pues la sostenibilidad, porque la persona está allí, ¿no? Es intrínseco, es intrínseco. Sí. Y ya que nos has mencionado la innovación, Ángel, mm, ¿qué es la innovación para ti? ¿Qué es innovar? Mira, yo voy a hacer este ejercicio ahora en esta conversación y los que nos están escuchando. Es difícil descifrar y difícil como decodificar la innovación, ¿ya? A lo largo de mi experiencia, y creo que ahí me mencionó Marita al inicio, pasé por el Ministerio de Educación y cuando hablábamos de educación, los padres de familia o las personas del sector educativo en su cabeza ponían la imagen de un libro o de un lápiz o de un colegio. Luego pasé a Produce, al Ministerio de Producción, a ver innovación, digitalización, formalización de las MIPES. O sea, hice la misma, en ese momento, misma pregunta. ¿Qué se imaginan de innovación? Algunos me decían un foco, algunos ponían o dibujaban una tuerca, algunos dibujaban un cohete porque lo asociaban a las startups. Y era difícil de codificar, ¿no? Y en mi caso es esa oportunidad que vas a hacer siempre un cambio positivo, como una mejora continua de un producto o servicio, ¿no? Pero siendo conscientes de los recursos. ¿Por qué? Porque a veces es lindo innovar cuando tienes todo el dinero del banco y te dicen toma todos los recursos y ahí uno innova, ¿no? Y luego vas a ver cómo, si validaste o no validaste, o si creaste y funcionó o no funcionó, o si tuviste, digamos, ¿no? esta suerte de que la chuntaste a la solución. Pero sí, cuando hablamos de innovación, no solamente es crear una startup, no solamente es crear un app nuevo, no solamente es ¿no? ir por esas rutas que hoy nos lo dicen, digamos, los medios, LinkedIn y todos, Ujú. es también revisar tus procesos internos y es también revisar tu día a día. El mundo ha innovado siempre, no es algo nuevo, eso es algo que siempre hemos innovado. La moda ha innovado con los años, ha cambiado. Y no es que en los 60 o los 70 hablábamos con la misma efervescencia como hoy hablamos de una startup. Y cómo yo lo hago parte de mi rol y de mi carrera, es como te decía hace un momento, la sostenibilidad me ha ayudado a retar la innovación en las compañías. ¿Y qué significaba? Te voy a poner un ejemplo. En un momento entré a Cencosud y era, tenemos que cambiar de materiales, tenemos que usar empaques más ecoamigables, más responsables con el medio ambiente, pero sabíamos que en esa época, en un 2019, este tipo de empaques era caro. No había una regulación, recién se formaba la ley de plástico de un solo uso, entonces no era como una presión que mañana lo tenemos que cambiar así o sí. Como decir, no teníamos esa plata tampoco en el banco para decir mañana lo ponemos y porque luego no es rentable y luego estas innovaciones son truncadas y se vuelven como, ¿no? Una frustración. Entonces había que ser eh, astutos, sí, pero había que revisar nuestros procesos internos. Y empezamos, por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes que teníamos cuando tomas un café caliente te ponen un collarcito de cartón, Claro, ¿ya? que a veces se sale el Bien, collarcito y te quema se la sale mano. el collarcito y te quemas. Entonces, ¿qué pasa con el collarcito de cartón? Revisando los procesos te das cuenta de, ok, ¿qué podemos hacer con este vaso? Este vaso usa el collarcito de cartón porque es un vaso más delgado, pero porque es de un papel plastificado. Ok, ¿qué pasa si vamos con un bagazo de caña de azúcar? El grosor sube. ¿Qué tanto cartoncito vas a necesitar? ¿Qué proveedores existen? La conversación ya gira y luego hacen la matemática y dicen, Ángel, estamos volando en presupuesto. Ok, pero es porque estamos pensando usando el modelo actual.
tenemos cartoncito para un cartoncito para metro. ¿Qué pasa si y testeamos? ¿El cliente realmente lo valora? No. Y si integramos en un solo cartoncito las dos marcas, es el mismo café. Los clientes lo valoraron, no se dieron cuenta y en cambio tuvieron un mejor vaso de un material más ecoamigable. Llegamos a los costos, que era lo más importante. Y eso fue dar como ese primer pincelazo de innovación en el equipo. ¿Por qué? Porque entraron a costear un nuevo material que no estaba en nuestro negocio habitual. Un nuevo material que no tenían ellos, el equipo de compras o el equipo de comercial, me refiero, digamos que no se cuestionaron en su momento, ¿no? Entonces, innovar a partir de ahí, de cómo nos cuestionamos para las cosas que hacemos hoy, cómo pueden funcionar mejor, ¿no? Desde la sostenibilidad, no solamente financieramente, de que sea rentable, de que pueda resolver una solución, que es algo que siempre nos la repiten, tiene que responder tiene que ser una solución a este problema, y si no, y tiene que ser Oh, rentable. Yo le digo, pero también tiene que ser sostenible en el tiempo, porque si no, no va a escalar. Y mañana va a venir una nueva regulación o mañana ese producto que estás poniendo en el mercado se va a volver, ¿me entiendes?, el próximo contaminante y va a desaparecer. Y no has innovado realmente, has calmado un dolor por ahí o has mitigado. Entonces, eso es algo que es lindo de la sostenibilidad porque es un motor de innovación. Hoy pasa, y hemos visto a lo largo de la experiencia de la sostenibilidad, donde hay muchas empresas que innovan con nuevos materiales, pero no piensan en que si son costo eficientes, no piensan en quién es el usuario que lo va a usar. No sé, mañana sacan el nuevo juguete hecho de materiales reciclados, pero oye, el niño quiere el juguete rojo con el color de siempre porque va a aprender el ABC y esos son los valores que a veces uno prioriza antes de que si es sostenible, ¿no? Entonces tampoco podemos estar divorciados de las funcionalidades de los productos. sí. Entonces, la innovación es esa capacidad de cómo voy a leer al cliente y volvemos al cliente. Me encanta porque me ayuda a amarrar, digamos, todas mis funciones. Eso, Esa eso, lectura, justo te quiero preguntar, entonces, ¿cuál es el rol de la innovación en la experiencia al cliente, no? perfecto. Y es que el cliente te va a dar todos esos insights, el cliente te va a dar su voz, el cliente te va a validar eso que estás innovando. Así que es clave. Y volviendo a los casos, nada de las cosas que hemos hecho en Cencosud en Unimetro de sostenibilidad en su momento con esta mirada de innovación o estos cambios de empaques, no hubieran continuado si es que el cliente no los hubiera validado, porque mañana te dejan de comprar y dicen, no, yo quiero que regrese a eso de siempre. El cliente tiene la voz para decir si esto crece o no crece. Hoy le pasa a muchas empresas textiles que han optado por telas más sostenibles, entre comillas, pero luego son más caras. Y el cliente, yo dice, yo estoy acostumbrado a mi ropa de algodón porque sabemos las funcionalidades del algodón, no me vas a quitar este algodón por otra tela, porque es un tema que te pones, lo usas y tiene otro rol y va a durar, etcétera. ¿Por qué me lo cambio? Entonces, esa validación del cliente cuando se rompe, muchos de los proyectos en los que vas innovando, las soluciones que vas creando, no van a perdurar en el tiempo. Entonces, tenemos que innovar, o sea, tenemos que escuchar al cliente para asegurar que eso que estás creando, que estás construyendo con metodologías de innovación, yo siempre digo, metodologías que te invitan a la innovación, porque como te comentaba, el mundo siempre ha estado innovando. Hoy tenemos metodologías más claras, pero el cliente tiene una voz importante y relevante. Ya en la aplicación de productos y servicios, o lo que gestionen en el día a día, los temas de innovación van a estar muy de la mano, no solamente para la validación de los nuevos productos que lanzamos, o la nueva forma de hacer delivery, o la nueva forma de atenderte, pero también las formas de escucharte, ¿no? Algo bien bacán en la experiencia del cliente es que va a avanzar así como avanzan las personas. ¿Y a qué me refiero como avanzan las personas? Hoy nos somos más digitales. Hoy queremos, antes todo el mundo nos llamaban. Hoy nos hemos cansado de que los bancos nos llamen y ya no contestamos el teléfono. ¿Qué nos da más confianza? ¿Un mensaje de WhatsApp? ¿Nos da más confianza un correo electrónico? ¿No? Entonces hay que entender cómo las sociedades y las personas cambiamos, evolucionamos en nuestra forma de contactabilidad y con eso va a motivar a innovar en esas herramientas de comunicación que nos contactamos. Entonces es algo que está intrínsecamente relacionado. Si queremos mañana crear un nuevo producto, un nuevo servicio, lo vas a hacer para tus futuros clientes, tus futuros compradores o tus futuros públicos. Si no los escucha, tu innovación no va a estar, digamos, va a estar truncada y se va a volver una frustración, ¿no? Escuchar a los clientes y cuestionarnos constantemente. Sí, sí, nada está escrito en piedra.
¿no? Y es algo que, desde mi rol como líder, algo que siempre vengo cuestionando a mis equipos, ¿no? Que sí, yo le puedo haber dicho hace un año, hace año y medio, porque era un escenario diferente, con herramientas que en ese momento teníamos, pero en un año, hoy las cosas avanzan rápido. Los lanzamientos salen, las novedades, no sé, los planes de inversión crecen o hay más demanda de nuevas tecnologías que hace que, oye, quizás podemos optar por eso. Entonces, nada está escrito en piedra y creo que en mundos cambiantes con los retos que tenemos sociales, económicos, ambientales, si las compañías no incorporan ese ADN innovador, ese ADN, inclusive hay algo que se llama de innovación abierta, no solamente innovación cerrada entre equipos, sino innovación con pares, con tus aliados, con tus proveedores, con buscar otros solucionadores que no tengan la solución completa, pero al menos un pedacito de eso que necesitas te va a ayudar a poder sobrellevar esos retos. Excelente. Y mira qué interesante lo que comentas, ¿no? Poder innovar en conjunto con tus pares. Eso es, creo que es súper poderoso, ¿no? Porque más cabezas piensan mejor que una sola y me Y lleva, porque todos comparten el mismo problema. claro, ¿no? Y me lleva Entonces, hay un justamente, tema. Dale, no, no te no, no, corto, no no, te corto. no, no, No continúa. te corto, A continúa, continúa. a los dos nos gusta hablar, ya, dale, porque lo que estás diciendo es súper interesante. No, o sea, comentaba ahí que todos comparten el mismo problema. Y aparte, si tú innovas solo, los recursos son finitos. Nuevamente, todo el mundo quisiera tener la espalda del banco encima tuyo para poder operar y que simplemente te aprueben todo el presupuesto, pero los que gestionamos sabemos que los recursos son finitos. Sabemos que los recursos no solo financieros, los recursos humanos, porque tenemos que trabajar en nuestras cosas del día a día a la par que vas pensando en el mañana. Entonces, hay cosas que no puedes ver o que tu día a día no te permite ver. Y para eso están tus aliados, porque lo que tú no estás viendo, el otro está viendo y viceversa. O los recursos se pueden agilizar también. O también tienes, hay veces en las que es mi parte linda cuando me junto con varios aliados e interconecto. Quizás no tienes recursos, quizás no tienes personas, pero tienes canales de comunicación o estás en un escenario, una geografía en la que voy a poder pilotear o probar. Entonces, es bien bacán como la innovación, cuando la innovación abierta no solamente es fondos, que son importantes, o personas, ¿no? Sino también entendiendo qué cosas he aprendido con todo el tiempo como compañía que te puede servir a ti, ¿no? Casos importantes en el mundo, vemos como un FedEx que antes en el mundo solamente hacía envíos, hoy, más allá del rol de hacer envíos, brinda consultorías logísticas a las empresas grandes y les brinda el delivery. O sea, ¿para qué una empresa, ocurre mucho en Estados Unidos, voy a desarrollar mi gran sistema de reparto como Amazon, que es propio, cuando puedo meterme a un FedEx que me va a dar todo ese servicio y todo el cumplimiento y toda la logística que yo ya no necesariamente la quiero generar. Y eso ocurre hoy también con los emprendedores en el Perú. A lo largo de la pandemia hemos visto que han tenido varias plataformas para hacer sus negocios por internet o sus redes de envíos. Y antes tú decías, ay, tengo que yo buscar al motorizado, tengo que yo buscar, ¿no? Entonces hay un trabajo ahí, como siempre digo, los problemas son los mismos. Quizás unos están más avanzados con una solución, u otros no, o nos falta esa pieza del rompecabezas y creo que las alianzas son importantes para eso. Excelente. Y la pregunta que te quería hacer ya para terminar es, hablaste de las metodologías de innovación. Cuéntanos algo sobre eso. Sé que debe ser muy extenso, pero al menos para que Sí, no nos dejes con la miel en los labios. yo, yo, voy a, yo voy a centrarme en el rubro de la sostenibilidad, que es algo que aplico y lo tengo a flor de piel, ¿no? Una de las metodologías que siempre usamos es la de economía circular, ¿ya? ¿Y qué es la economía circular? Parte de no ver las cosas como hoy las manejamos en una economía lineal. ¿Qué es una economía lineal? Para hacer papel o para hacer algo, tengo que deforestar o sacar materia prima de algún lado, de alguna industria, armo el producto, lo importo, lo fabrico en Perú, lo que sea, le pongo un empaque, lo vendo, el usuario lo usa y luego lo bota. Y solamente me he preocupado por esas cosas. Es una economía lineal. Cuando hablamos de una economía circular, vamos a tratar que sea un círculo. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que ese sistema de transporte que estoy usando está usando energías más renovables o no solamente está montando mis productos, está montando productos de otros proveedores para ahorrar
y tener unas mejores rutas y ahorrar combustible, o el empaque el que estoy usando está hecho de material reciclado post consumo que se recicló de otra persona, o, o hay un rol de educación al consumidor en el uso y como en el caso de Patagonia, no solamente es uso la chaqueta, sino también pongo puestos de reparación de la chaqueta. Ya no te quiero vender una chaqueta, te quiero como, ven acá y te la reparo. O como el tema de los productos de belleza, que ahora también hay sachets de repuestos para que ya no uses bastante plástico. Usar la metodología de economía circular es volver a lo básico que casi todos nos enseñaron en nuestras vidas. Reduce, reusa, recicla. Pero hay algo bien importante hoy, rediseña. Los problemas de la basura son un problema de diseño, y eso es lo que lo decimos, porque, no sé, si vemos una industria, una de las industrias que hoy comentaba con unos colegas, la industria azucarera, ¿no? Que tiene varios subproductos, no solo se hace azúcar, se hace el destilado para el alcohol de la caña de azúcar, con el bagazo también se usa para hacer los empaques, que justo hablamos de los vasitos de caña de azúcar, que es de ese bagazo que ya no te sirve para otro producto, se puede usar para eso también. Entonces tus residuos y tu rentabilidad de esa materia prima es mayor. Pero si solamente usaba la caña de azúcar para hacer azúcar, es pensar en esa economía lineal y no en esa economía circular que tiene varios usos. Es algo bien bacán porque también esta mirada, volviendo a ejemplos, yo soy de la selva, usted sabe, y algo que aprendí ahí fue a revalorar muchos de los aprendizajes que ahí tenías. Y hoy lo pongo un ejemplo de economía circular. El cacao hoy es uno de los frutos más valiosos, uno de los productos que vale más el cacao justo en estos momentos. Y el cacao siempre nos han dicho que se usa para hacer chocolate, ¿no? Entonces tú abres la vaina de cacao, sacas las pepitas, las pones al sol, tienen la acidez y la fermentación adecuada y haces chocolate. ¿Y qué había lo que nos enseñaban a nosotros? Es que, oye, ¿por qué vas a desperdiciar el mucílago, que es esa como mielcita que está envuelta en el cacao? Ah, pero porque me enseñaron a hacer chocolate. No, con eso se puede hacer mermelada y con eso puedes generar empleos en las esposas de los trabajadores o en los esposos de las trabajadoras que no solo se van a la chacra a cosechar el cacao, sino que también se quedan en la casa a hacer cuidado del hogar o cuidar a los hijos o de su tiempo libre y sacan otro subproducto y generas más economía en esas familias. Ya no es una economía lineal. Estamos hablando de cómo usamos una mirada de economía circular, de rediseño, de formas de hacer nuevos productos, de mirada del empaque, del postconsumo. Y ahí hay varios retos. Hay retos en los empaques, por ejemplo. ¿Quién nos puede producir esos empaques en el Perú? Hay que construir nuevas industrias que trabajan en el reciclado. Hoy en el Perú hay 2, 3 plantas que lo hacen. Entonces, es una necesidad que se va a generar, ¿no? Entonces, ahí está importante los aliados. En estas formas de hacer la cosecha, de hacer el cultivo, de revalorar muchas de estas enseñanzas que tenían las comunidades. Entonces, es bien bacán cómo innovamos con esta mirada del rediseño. Y Rediseño. el rediseño. Entonces, nada, eso es algo que los dejo ahí para que lo exploren. Una de las metodologías de economía circular para los que nos escuchan y luego lo buscan en internet es la de Ellen MacArthur Foundation. Tienen la web en español y tienen ahí toda la metodología de qué es una economía circular, qué cosas se tiene que revisar y creo que lo podemos aplicar en nuestro día a día. Pensemos realmente en nuestro día a día cómo nos comportamos como consumidores, no solo desde con qué marcas interactuamos, como hablábamos al inicio, cómo vamos al supermercado, pero qué hacemos con las cosas que después compramos o usamos, ¿no? Si vemos el negocio de Uber, Uber no tiene carros y siempre lo han dicho. Y claro, Uber lo que ha usado es una flota hecha una para distribuir y eso es un modelo de economía circular, porque nació con la mirada del carpool, de que yo te llevaba a otras personas, así más personas optimizaban, digamos, el transporte. Entonces hay que ver cómo, digamos, cómo esas cosas que no usamos, esas cosas que a veces solo tienen un uso, no tengan un solo uso, ¿no? Y ahí generamos mayor valor. Y eso también es con esta mirada de innovación y sostenibilidad. Excelente, Angelito. De verdad que nos dejas un montón de puntos y de temas para reflexionar porque es algo que necesitamos mucho, ¿no? Más allá del deseo o del objetivo de las empresas de lucrar, ¿no? Porque yo creo que esto es válido tanto para las organizaciones con y sin fines de lucro. eh, Tener presente que debemos eso, ¿no? Debemos pensar siempre en innovar y siendo sostenibles, ¿no?
Entonces, yo creo que de verdad todos han estado muy contentos aquí con tu visita a Café Piar. Te agradezco infinitamente. No sé si desees agregar algo más. Sí, solo para cerrar, los caminos de la sostenibilidad, la experiencia del cliente, la innovación, nuevamente, no son caminos cerrados. Hay mucho por hacer. O sea, nos encantaría poder tener la Biblia y aplicar el ABC y mañana resolver todos los problemas. No, no lo hay. Algo que creo que es una reflexión que me la llevo desde la maestría con mayor profundidad cuando vi que no eran problemas solo del Perú, sino problemas internacionales. Aquellas cosas que pueden ser, digamos, una solución en tu escritorio hoy, quizás, si es que no lo evalúas bien o no lo piensas bien, puede ser un impacto negativo en el futuro. Así que piensen bien en las decisiones que tomamos a veces como líderes de las compañías, pensemos bien en cómo estamos innovando, cómo estamos construyendo, cuáles son esas herramientas que necesitamos conocer, porque sí, a veces tomamos decisiones pensando en un corto plazo, pero no pensamos en la sostenibilidad de las personas en el futuro y por eso estamos como estamos. Entonces creo que esa reflexión, muchos de los que nos escuchan son personas que tomamos decisiones en nuestro día a día a gran escala, a pequeña escala, desde un emprendimiento, una gran empresa, y siempre hay esa oportunidad para innovar y para crear cosas positivas y de valor. Así que con ese mensaje me gustaría cerrar y gracias nuevamente por la invitación y por el espacio. Gracias a ti, Angelito. De verdad, después de la pregunta que nos has dejado para reflexionar, yo no tengo absolutamente nada más que agregar. Así es que, nuevamente, gracias y por allí te estaré buscando en otra oportunidad para disfrutar de un café juntos nuevamente. Muchas gracias, Marita. Que estés bien. Hasta luego. Gracias. Bueno, hemos llegado al final de nuestro café PR. Como les digo, no tengo nada más que agregar, ya que Ángel nos ha dado una clase magistral de lo que es innovación, sostenibilidad y experiencia al cliente. Y no se olviden, si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar la plataforma www.solorzanocapacitación.com, en donde encontrarán diversas alternativas para su capacitación y crecimiento profesional y en donde también podrán descargar de manera gratuita nuestro boletín Café PR Newsletter. También los invitamos a darle like al canal de YouTube de Marita, a través del cual se transmite Café PR en su versión nacional y en sus versiones internacionales, y a seguirnos en las redes sociales de Solórzano Capacitación, tanto en Facebook como en Instagram. No queremos despedirnos sin reiterar nuestro agradecimiento una vez más a Cani Café y a ustedes, nuestro público que sigue Café Piar Perú, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Chao.